Buenas tardes a todos. El que guste puede abrir cámaras. Buenas tardes, buenas tardes. Les traemos este tema de la carta aporte. La realidad es que estamos reiniciando a dar pláticas por parte del despacho Villarreal a clientes y amigos. La idea es tenerlos capacitados con información que consideramos trascendente. En este caso, pues traemos la plática de la carta aporte, que sobre la carta aporte siento que no le hemos dado la atención que se merece, a pesar de que es una herramienta muy útil para efectos del SAT, porque es totalmente recaudatoria. Si recordamos, la carta aporte no es algo nuevo, no es algo que nació ahora con la reforma 2023, con la reforma 2024. Lo que ha sucedido es que el propio SAT o la propia autoridad, a lo mejor por las presiones del sector transporte, no la ha implementado como se debe. Aun sin embargo, no deja de ser un problema tanto para el contribuyente como para el transportista. ¿Por qué? Porque el hecho de cumplir con la obligación del complemento carta aporte no ha sido tan claro ni para el transportista ni tampoco para el que va a recibir el servicio. Y también sucede que no nos queda claro a la mayoría o no sabemos, oye, si yo contrato un servicio, ¿qué obligaciones tengo? Oye, si yo traslado el bien, ¿qué obligaciones tengo? Si yo tengo propios vehículos, comentaba yo con Juan Carlos, si yo me llevo una computadora en mi carro, camioneta o incluso en un camión, tengo obligación de llevar carta aporte. ¿O hasta dónde llega mi obligación? Oye, es mi computadora o tengo no sé, una silla, un mueble. Y derivado de todas estas situaciones de la carta aporte y más allá de esa carta aporte, ahora pues entra la nueva versión que entra obligatorio a partir de abril. Esa nueva versión, ¿sabemos qué conlleva la nueva versión? ¿Tengo yo obligación de hacer la carta aporte en la nueva versión? De entrada es una pachanga el propio SAT porque la nueva versión no es la 4.0, viene atrasada la carta aporte. Y si nosotros que somos contadores, a veces, oye, la versión del CFDI ordinario, ¿qué versión es? Ah, pues la 4.0. La carta aporte, ¿qué versión es? Pues va a dejar de existir o de tener vigencia la 2.0 para entrar nada más la 3.0. Entonces vamos a tener un CFDI ordinario 4.0 con una carta aporte 3.0. No va a ir empatado y de por sí nos enredamos con números a veces. Y si el propio SAT no nos da la facilidad, pues eso nos genera más conflictos. Ahorita la idea es hacer una información práctica de quiénes estamos obligados, qué tenemos que cumplir. Traemos unos ejemplos ahí. Nos gustaría que levantaran la mano antes de participar. La idea es que participen en el inter de la plática, pero con orden, para buscar que ese orden se pueda satisfacer todas las dudas y preguntas. Pueden levantar la mano o pueden escribir las preguntas en el chat, como les parezca mejor, pero sí con el orden que se merece para que esto tenga mayor fluidez. El ponente de esta tarde, pues creo que la mayoría lo conoce, es nuestro socio supervisor Juan Carlos Rodríguez Fierro, contador público egresado del Instituto Tecnológico, totalmente capacitado en el tema y especialista en el área de CFDI. Cualquier duda, comentario, lo dejamos con él. Sí, sobre el Espero se pago. disipen todas las dudas y dudas que tengan, por favor. Yo creo que es el momento de hacerlas. Ahorita van dentro de la igual, más tarde quién sabe. Todo tuyo, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a compartir aquí. Listo, ¿no? Ahí se ve la pantalla.
Ok. Sí, Estoy adelante, compartiendo Gonzalo. una presentación. Ok. Bueno, muchas gracias. El tema de hoy va a ser cómo cumplir con la carta aporte, ¿no? Pues ya estamos ahorita en la versión 3.0, como se comentaba, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también las características de esta nueva versión? Y pues actualmente pues estamos en un periodo de convivencia, ¿no? De enero, febrero y marzo, entre la versión 3.0, que es la más nueva, y la 2.0, ¿no? Que es la anterior, que sigue siendo válida, ¿no? Hasta en el primer trimestre de 2024, y hay que esperar o estar atentos a las reglas, a ver si amplían ese periodo de convivencia, ¿no? Entonces, porque los cambios, si bien es cierto, no son tan grandes, sí afecta mayormente al sector medicamentos, ¿no? Y a quien traslada productos especiales, ¿no? Básicamente, pero a los demás prácticamente no nos afecta. Y pues lo nuevo prácticamente es que ahora la autoridad, como dice Luis, o sea, ya a lo mejor no tenían tantos elementos como para fiscalizar esa parte, ¿no? Pero hay que recordar que ya a partir del 1 de enero de 2024, pues ya empiezan la aplicación de multas, ¿no? Por datos incorrectos, ¿no? O incompletos. Y también aparte, o sea, con esta versión nueva, cuando ya entre en vigor, ya en pleno, ¿no? O sea, que sea obligatorio para todos, pues también cualquier autoridad que detenga el camión, ¿no? Para revisar la carta aporte, ya tiene la capacidad de, con el celular, leer un QR y ya te da todo el contenido de la carta aporte, ¿no? Entonces, ya es un poco más difícil mucho más difícil de falsificar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver prácticamente es lo que estaba en la invitación, o sea, las entradas en vigor de las diferentes versiones, o sea, quiénes están obligados a usar la carta aporte, quiénes no están obligados, y ahí agregué también quiénes siempre están obligados, aunque sea trabajo local o lo que sea, siempre están obligados, que es prácticamente los que transporten combustibles, ¿no? Y petrolíferos. Y a partir del año pasado se incorporó la parte de medicamentos. Todo el que transporte medicamentos está obligado, aunque sea local o federal, a también no hay excepciones ahí para emitir la carta aporte. Todos la deben de emitir, ¿no? Y pues los diferentes, al final del día, el complemento carta aporte, pues es un complemento, ¿no? Entonces se agrega o se pega junto al CFDI de ingresos o a un CFDI de traslado, ¿no? Dependiendo. Prácticamente aquí si voy a cobrar por ese traslado de mercancía, pues va a un CFDI de ingresos, ¿no? Y si no voy a cobrar porque lo hago a través de mis propios camiones, por ejemplo, va en traslado, ¿no? Y hay algunas reglas específicas para ciertos contribuyentes que les permiten emitir el complemento en un CFDI de traslado. Y se van a analizar ciertos campos de llenado, sobre todo la versión 3.0, pero se tiene también un comparativo entre la versión 1, 2 y 3, y vamos a ver cómo se comportan, ¿no? Y cuáles son las principales recomendaciones, ¿no? Para no equivocarnos, ¿no? Entonces, prácticamente empezamos con el tema de qué es la carta aporte, ¿no? La carta aporte, recordemos que era el documento en papel que se llevaba junto con la mercancía, ¿no? Transportistas por lo general, ¿no? Ya después hubo un intento de digitalizarla a través de CFDI de traslado, ¿no? Que estaban en el anexo 20 al principio, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí la ley de caminos y puentes te habla que es el título legal del contrato entre el remitente y la empresa, ¿no? Y que por su contenido se deciden las cuestiones que se suscitan con motivo del transporte de las cosas, ¿no? O sea, al final del día ahí vienen todos los datos, ¿no? Y contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que se determinan en él, ¿no? Recordemos que desde el 2021 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió un acuerdo, ¿no? Que ese acuerdo te dice que se considera para efecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cumples con la parte de la carta aporte si cumples con la parte del SAT, ¿no? Entonces ya a partir de esa fecha ya le empezaron a dar validez a la parte del SAT, ¿no? O sea, que era lo que quedaba volando prácticamente o
endeble, o sea, la parte de que la autoridad tenía que confiar en el CFDI, ¿no? Que estaba en el PDF que representaban o en el XML, ¿no? Pero ahora ya lo pueden validar, ¿no? En un tiempo que es casi inmediato, ¿no? Si yo timbro ahorita, generalmente a la media hora ya está ese contenido en internet. Bueno, ok, ahí está. ¿Cuándo entra en vigor el complemento carta aporte? Ahorita, por ejemplo, bueno, todo esto inició desde el 1 de mayo de 2021, ¿no? O sea, que ahí es donde empezó a publicar la autoridad, ¿no? Acerca de la publicación del complemento carta aporte, ¿no? Que ahí no se hablaba de versiones, ¿no? Era nada más el complemento, pues era la versión 1.0, ¿no? No teníamos idea de que venía la versión 2.0, luego la 3.0, y ya no sabemos más adelante, ¿no? Entonces, prácticamente la versión 1.0 sí estaba muy general y aplicaba prácticamente a cualquier persona que moviera mercancía, ¿no? En carretera federal o local, o sea, no tenía casi ninguna restricción. Entonces, después ya en 2022, pues ya agregaron reglas específicas para cada sector, ¿no? En particular. Y prácticamente la versión 1.0 nunca vio la luz para hacerse obligatoria, ¿no? Entonces, ya en la 2.0, pues ya sí alcanzó esa vigencia, ¿no? Entonces ya pusieron unas reglas que facilitaron un poco el cumplimiento, ¿no? Si lo queremos decir de esa manera, ¿no? Y prácticamente ahora, en septiembre de 2023, se publicó la versión 3.0 del complemento, ¿no? Que si podíamos timbrar a partir del 25 de noviembre, ya podíamos timbrar en la versión 3.0, ¿no? El SAT prácticamente se actualizó a la versión 3.0, o sea, la página del SAT, más o menos como entre el 6 y 7 de diciembre. Entonces ya a partir de diciembre, prácticamente todas las cartas porte que se hagan o facturas con carta porte que se hagan en la página del SAT vienen en la versión 3.0. Y la versión 2.0, o sea, esa viene obligatoria desde el 1 de enero del 2022, ¿no? Sin embargo, en 2022 y 2023 hubo una, una pues digámosle, una facilidad, una regla que te permitía, en transitorios de la versión miscelánea fiscal, que te permitía que podía contener errores, ¿no? Siempre y cuando la expidieras. Entonces, aquí, ya en el 1 de enero del 2024, ya se cancela esa parte, digamos, periodo de gracia, ¿no? Para contener errores. Y ahorita, pues ya a la autoridad ya puede iniciar la aplicación de multas y sanciones, ¿no? Hasta ahorita, pues ya van un mes prácticamente, pues no he visto ninguna sanción, ¿no? Pero generalmente los errores más comunes, pues van a estar en los campos nuevos, ¿no? Que agregaron del peso bruto vehicular y probablemente en el cumplimiento de otros campos, ¿no? Del seguro, de la unidad, o sea, la licencia. Entonces, que antes no teníamos tanto cuidado, ¿no? Para llenarla bien, pero ya a partir de este año 2024 hacia adelante, debe estar todo completo, ¿no? También, sobre todo, me tocó al principio que muchos no le hacíamos tanto caso a la fecha de inicio del viaje, ¿no? Y la fecha de la llegada a su destino, ¿no? Poníamos la misma fecha o le sumamos un día, ¿no? Entonces, y ahorita sí se tiene que tener cuidado en esa parte, ¿no? Porque ya pueden aplicar multas, ¿no? Y la versión 3.0, o sea, ya termina el periodo de convivencia entre la 3.0 y la 2.0 a partir del 31 de marzo, ¿no? Entonces, a partir del 1 de abril del 2024, todas las cartas aporte que se timbren deben de ser con versión 3.0, a excepción de que salga una ampliación, ¿no? De ese periodo de convivencia, ¿no? Entonces, prácticamente van a hacerlo, no hay mucho cambio, ¿no? Entre la 2.0 y la 3.0 en lo que campo se tiene que llenar, ¿no? Prácticamente es igual. Entonces, ya nada más es trabajo del sistema o del programador, ¿no? Entonces, aquí les decía, prácticamente todo se resume en 4 puntos, ¿no? La versión 1.0, esa nunca fue obligatoria prácticamente y ahorita ya no está vigente, ¿no? En la versión 2.0, que
inició vigencia el 1 de diciembre de 2021 y su uso obligatorio fue a partir del 1 de enero de 2022, conteniendo errores, ¿no? Esa es la versión que está vigente a marzo. Ahorita, a partir del 1 de enero, ya inicia las multas. Sale, y ahorita se tiene que timbrar con la 2.0, ¿no? Cuando mínimo, o en la versión 3.0, ¿no? Si ya está preparado el sistema que usamos interno, ¿no? O la página del SAT, pues ya te timbra en 3.0, ¿no? Y la vigencia del complemento carta aporte 3.0, pues inició, ya podía timbrar desde el 25 de septiembre y va a ser obligatorio hasta abril. Entonces, esas son las fechas más importantes, ¿no? Ahorita estamos con la versión 2.0 y algunos ya estamos timbrando la versión 3.0. Entonces, al final del día ya inicia la aplicación de multas y cuando empiecen todos, que sea obligatoria la versión 3.0, pues ya la autoridad, llámese Federal de Caminos, a quien te pare, pues ya puede revisar a través de un QR, ¿no? El contenido, ¿no? Y si el comprobante está vigente o no está vigente y el contenido. Ahí sí, la verdad es que sí cuidaron la parte de la confidencialidad porque no viene prácticamente quién es el emisor ni el receptor, ¿no? Pero sí viene el lugar de origen y destino, quién es el cliente destino, ¿no? Esa parte sí viene. Y en la parte del chofer o del operador, cuidaron la parte personal del operador, ¿no? Viene nada más el número de licencia, ¿no? Que pues en teoría es la misma, ¿no? Porque si te detienen y miran la carta aporte, leen el QR y se van al internet, o sea, la licencia que estás manifestando debe de cuadrar con la licencia que trae físicamente la persona, ¿no? Y ahí viene el nombre. Entonces cuidan la parte del operador también, ¿no? Porque no están, tú sí timbras el RFC de él, pues y el nombre, y no te lo están poniendo, ¿no? En internet, en la nube, ¿no? Pero sí, la otra realidad es que, pues sí se pone toda la mercancía, ¿no? Entonces sí podría haber cierta desconfianza, ¿no? De estarlo timbrando, pero sin embargo, esa es la obligación. Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes obligados? O sea, por regla general, aquí esta primera lámina te habla de CFDI de tipo ingreso, ¿no? O sea, que sirve para acreditar el traslado de mercancía, que es prácticamente todos los contribuyentes que se dediquen al servicio de transporte de carga, ¿no? General y especializada, que circulen por vía terrestre, férrea, aérea o naveguen por vía marítima, ¿no? Entonces, en la primera versión había una que decía vía fluvial también, ¿no? Entonces, se refería a los ductos, ¿no? Entonces, pues nadie mueve mercancía a través de ductos más que el mismo gobierno, entonces pues la quitaron, ¿no? En la versión 2 y ya en la 3 y ya no sale, ¿no? Entonces le dejan toda la parte a todos los contribuyentes, ¿no? A que se digitalicen en esa parte de la carta aporte. Y también, como específico, te dice, también quienes presten el servicio de paquetería y mensajería, ¿no? Le crearon una regla especial a partir de la versión 2.0 de la carta aporte, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento, ¿no? Le crearon una regla especial también, depósito de vehículos también, y así como el traslado de fondos de valores o materiales y residuos peligrosos. Entonces, todos ese grupo que está mencionando ahí, sí le crearon reglas especiales, ¿no? Pues para tener en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Que implican ese tipo de actividades, ¿no? Pero sí, si tú trasladas bienes o mercancías, ¿no? O sea, y cobras por ello, pues va en un CFDI de ingreso, ¿no? Y tiene que ir agregado el complemento carta aporte, o sea, esa es la regla general. Entonces, la siguiente lámina te habla también del complemento carta aporte, pero que va adjunto en un CFDI de traslado, ¿no? Entonces, aquí prácticamente la lógica es que si no cobro por transportar ese bien, ¿por qué? Pues porque es mío, o porque yo soy el poseedor, porque yo traigo esa mercancía, o tenedor, que también yo la traigo porque me encargaron que la llevara o algo, pero no estoy cobrando, o sea, ahí abarca a todos, ¿no? Quien no genera ingresos por ese traslado. Entonces, normalmente es el propietario, ¿no? Normalmente, o sea, que yo vendí unas computadoras o maíz y el maíz era mío, yo tengo mi propia unidad y pum, lo muevo, ¿no? Entonces, ahí te dice que debemos de emitir un CFDI de traslado, ¿no? Entonces, con complemento carta aporte, ¿no? Siempre y cuando, pues, cruce territorio nacional, ¿no? Una carretera federal.
Entonces aquí siempre el problema, ¿no?, que siempre se da, ya sea en ingreso o en traslado, es que a veces el peso de salida no cuadra con el peso de destino, ¿no? Entonces, a la autoridad realmente todo esto del complemento, o sea, ellos lo elaboraron de la parte de escritorio, ¿no? O sea, allá en sus oficinas. Entonces ellos qué dicen, ah, bueno, si no cuadra el peso de entrada con el peso inicial, con el peso final, y tú cobras por peso final, te dice, haz una nota de crédito, dice, o cancélalo y refactúralo, ¿no? Entonces al final te implica retrabajo, ¿no? Entonces, pero aquí, en esta lámina en específico, ¿no? O sea, si yo soy el dueño de esa mercancía, soy el propietario, yo la poseo porque yo la traigo, o sea, la estoy transportando, o soy el tenedor, para acreditar ese traslado de esos mismos bienes, pues debo emitir una carta aporte, ¿no? Con traslado. Generalmente no lo hacemos, ¿no? Generalmente, yo creo que esta es la que menos se hace, ¿no? Por lo general. Pero sin embargo, pues nos puede ayudar para soportar materialidad de actos, ¿no? Por ejemplo, para efectos del IVA, ¿no? O sea, más adelante, cuando sea obligatorio que todo lo tenga que traer, pues nos va a ayudar para dar materialidad a la operación. Entonces, aquí hay una pregunta, dice, si el valor de la mercancía lleva incluido el flete, dice, debe de ser un CFDI de traslado. Entonces, aquí depende, ¿no? O sea, depende, o sea, ahí, por ejemplo, si esa pregunta, ¿no?, generalmente la comentamos al principio, ¿no? O sea, yo compro la mercancía y ya me la van a traer a mi oficina, pues, o a mi bodega, ¿no? Entonces, realmente, si no cobraron un flete específico, sino que cobraron la mercancía, o sea, la persona que vendió, esa es la que debe de emitir un CFDI de traslado con el complemento con la mercancía, ¿no? Hasta que me la entregan. Generalmente decíamos al principio, en la versión 1.0 y en la 2.0 decíamos, oye, entonces hay que especificar en el concepto, ¿no? Que si, dónde la entregas, ¿no? O quién la entrega. O sea. Pero al final, yo con nadie hicimos nada, ¿no? Ni comentariamos en la parte del concepto, ampliarlo para ver dónde se entrega y quién la entrega. Pero ahí en ese caso en particular de la pregunta, o sea, sí se tiene que expedir el complemento, pero en un servicio de traslado, ¿no? De allá del vendedor, o sea, quien me vendió la mercancía, yo le compré la mercancía y traía el flete. No necesariamente tiene que traer separado el concepto de flete, ¿no? Porque ahí sí tendría que tener la carta de aporte ahí mismo. Entonces, pero si viene todo incluido, cuando me trasladen la mercancía, van a hacer una de traslado ellos y ya me van a manifestar todos los datos, ¿no?, del chofer, del operador, ¿sí? Esa es una. Y la otra es que si ellos, o sea, quien me vendió la mercancía, contrató o subcontrató a un fletero para que me la traiga, o sea, que ya me lo cobró a mí, pues, pero él contrató a un fletero, pues el fletero va a ser un CFDI de ingreso con el complemento, ¿no? Al final del día alguien lo tiene que hacer, ¿no? Ese CFDI con el complemento. Muy bien. Entonces, contribuyentes que están obligados sin ninguna excepción de por medio, ¿no? O sea, aquí esta parte, bueno, puse 3 puntos, ¿no? El primer punto es los contribuyentes que transporten medicamentos en territorio nacional, ¿no?, de conformidad con lo dispuesto en la regla. Hagan de cuenta que generalmente teníamos, esa parte cambió desde el 2022 hacia adelante, o sea, cualquier persona que transporte medicamentos, ya sea de una sucursal a otra, o como sea que transporte ese medicamento, las reglas, como están desde el 2022 hacia acá, te dicen que debe de llevar complemento carta aporte, aún sea traslado local. Entonces, mi razonamiento es, el mío personal, es porque la autoridad, desde que inició lo del COVID, o sea, dicen, pues quiero saber dónde andan los medicamentos. Entonces, al final del día, la carta aporte nació para saber quién está moviendo las mercancías, dónde andan las mercancías y cuánto están cobrando por ello, ¿no? Y pues para que lo declaren el ingreso cada quien, ¿no?, lo que está cobrando. Entonces, yo pienso que la parte de no excluir a medicamentos en ningún tipo es para saber dónde están los medicamentos, quién los está moviendo. Que esto es como todo, ¿no? En algún punto donde todos cumplan, pues se va a tener información exacta, ¿no?, de qué mercancía estamos viendo en tiempo real prácticamente, ¿no? Pero si estamos haciéndolo a destiempo, ¿no?, entonces ahí va a estar muy difícil, ¿no?
Ok. Entonces, hagan de cuenta en la parte, en la regla que dice acá abajo, ¿no? Está el fundamento, en la regla 27721, en el último párrafo de la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio 2024, te dice, pues, o sea, esa regla te habla de cuándo se considera transporte local, y en transporte local te dice, por regla general, por excepción, no aplicas carta aporte, pues, pero te dice, cuando es medicamentos, no aplica esta excepción, entonces tienes que hacerlo, ¿no? Y también te dice que cuando, el segundo punto, ¿no? Que es cuando prestes el servicio de transporte o distribución de hidrocarburos, ¿no? Petrolíferos, ¿no? A nivel local. Entonces, cuando transportes combustibles, también, o sea, tienes que, ya sea local o federal, con transporte propio o con transporte ajeno, o que subcontrataste, ¿no? O sea, o que pediste que alguien te lo transportara ese hidrocarburo. Sea como sea, cuando es combustible, tienes que tener la carta aporte. Entonces, pues yo me imagino, esto siempre ha sido, ¿no? Realmente también quieren saber quién está moviendo combustible, ¿no? Y dónde lo están moviendo, para tratar de prevenir, pues, el huachicol en teoría, ¿no? Entonces, siempre es hidrocarburo, siempre lleva la carta aporte. Y también te dice que aquellos que realicen el traslado de mercancías destinadas a realizar despacho de anero, ¿no? En operaciones de comercio exterior. Entonces ahí, aunque sea en la misma ciudad, o sea, que es fronterizo, o sea, ahí también tienes que expedir el complemento carta aporte, ¿no? Entonces, en estos tres puntos no hay excepciones, ¿no? Prácticamente, o sea, es carta aporte siempre, ¿no? Entonces por regla general, o sea, si te paran, o sea, una autoridad para revisarte la mercancía y el complemento, o sea, pues si traes medicamentos, hidrocarburos, ¿no? O son mercancías que se van para el despacho de anero, pues tienes que tener la carta aporte, ¿no? Entonces ahí es donde ya te pueden multar por el tráfico de drogas, dice, ¿verdad? Entonces, también dice que cuando, bueno, un comentario que hace ahora también, cuando se transporta combustible del campo agrícola, ¿no? A la maquinaria, ¿no? Pues es que ahí es lo que digo, ¿no? Lo que dije prácticamente en la lámina del CFI de traslado, o sea, hay muchas partes donde sí debemos de emitir carta aporte, de traslado, aunque sea, pero con complemento carta aporte, ¿no? Esa es una de ellas, ¿no? Y no lo estamos haciendo, ¿no? O cuando vendemos mercancías, eso también, o sea, y que nosotros se las entregamos, debemos emitirla, ¿no? Entonces, lógicamente, pues para ello, pues necesitamos un buen sistema, ¿no? Que haga todas esas operaciones de manera automática, ¿no? En el mediano o largo plazo. Porque si no, pues no podemos meterle mucha gente, ¿no? Porque no, hay que cuidar los recursos también. Entonces, esos son los tipos de contribuyentes que no tienen ninguna excepción. Entonces, ¿quiénes son los contribuyentes no obligados? O los que pueden tener una excepción de emitirla sin complemento carta aporte, ¿no? O sea, prácticamente son, son son los prestadores de servicios cuando es local y los propietarios cuando es local, a excepción de medicamentos y hidrocarburos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la primera parte, que son los que prestan el servicio, o sea, ahí, por ejemplo, yo creo que esa parte es la más fácil del mundo, ¿no? O sea, yo soy autotransportista y es traslado local, entonces, es lo más fácil del mundo porque nada más, mi única obligación es hacer un CFI de ingreso y ya prácticamente es un CFDI de ingreso donde diga cuánto cobré por cargar la arena o la gravilla, lo que sea, del viaje, y ponerle esta clave, ¿no? La 7810, vamos a ver, 7810-1801, ¿no? Y en la descripción del asunto se le tiene que poner esta parte, servicio de transporte de carga por carretera, ¿no? En camión, en áreas locales. Entonces, ese prácticamente es el más fácil, ¿no? Cuando son transportistas y es local. Entonces aquí lo correcto es que se emita la factura de ingreso antes de cada servicio. Entonces, este es el más fácil del mundo. O sea, ya en la parte, la siguiente, ¿no? Que son los propietarios, poseedores o tenedores. O sea, allá arriba, lógicamente, es un CFDI de ingreso, ¿no? Yo estoy cobrando CFDI de ingreso. Es sin el complemento y con la clave de transporte local. Y acá abajo es un CFDI de traslado, ¿no? O sea, son propietarios, poseedor, tenedor. O sea,
Acá arriba es el más fácil del mundo porque nada más pongo esa clave y le pongo transporte local. Es todo lo que pongo. ¿Cuánto cobré por ese viaje de arena o de mercancía, lo que sea, ¿no? Es todo. Y acá abajo, pues técnicamente es fácil, ¿no? O sea, cuando es traslado local, ¿no? Pero acá te pide, sí te pide que describas cada mercancía que llevas, pues. ¿No? Entonces, entonces por eso digo que cuando prestas un servicio local y cobras por ello, pues es el más fácil, nomás pones transporte local. Y ya si tú eres el propietario, pues te dice, ah, bueno, vas a tener la certeza de que no se transita por ningún tramo de jurisdicción federal, vas a acreditarlo con un servicio de traslados, sin el complemento. Pero debes de registrar en el concepto todas las claves de producto, ¿no? De lo que estás transportando. Entonces, sí tienes que detallar todos los bienes, ¿no? que se están llevando. Y por lo tanto, es el que yo creo que es el que menos se hace, ¿no? Pero vamos a lo mismo, ¿no? Pero sí estamos obligados. Entonces, al final del día, lo que, lo que puede pasar, que si te detienen, te van a pedir la carta aporte y no la vas a tener. Pues entonces, generalmente lo que ha pasado es que te esperan, generalmente, ¿no? Sobre todo en servicios de traslado de mercancías, ¿no? Que fleteros, ¿no? Te esperan a que se la manden y ya la validaban. Pero ahora ese proceso va a tardar más porque, bueno, te van a esperar probablemente los primeros meses, ¿no? Pero el problema es que hay un QR que se lee y ese no se actualiza rápido, ¿no? La primera vez que yo lo mandé, tardó en actualizarse como una hora, ya después estaba tardando como media hora, ¿no? Entonces, al final puede fomentar la corrupción, ¿no? Es a lo que voy. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que va a fomentar la corrupción. Entonces, ok. Y también te habla, hay otra regla específicamente, ¿no? Que es la 27728, que te dice cuándo no se considera un tramo de jurisdicción federal, ¿no? O sea, entonces te dice que te habla de todas las reglas, ¿no? Se entiende que los contribuyentes que realizan transporte de bienes o mercancías, dice, a través de autotransporte, mediante vehículos de carga con características que no excedan, dice, los pesos y dimensiones de un camión tipo C2, no transitan por tramos de jurisdicción federal, dice que se refiere a la ley de caminos y puentes, siempre que su trayecto de la longitud del tramo federal que se pretende utilizar no exceda de un radio de 30 kilómetros, ¿no? Entonces, los cuales, dice, se deben de computar entre el origen inicial y el destino final, incluyendo todos los puntos intermedios del traslado, ¿no? Entonces, pues al final del día, si no exceden del C2, o sea que son, acá lo pongo a la derecha, ¿no? C2, número de ejes 2, número de llantas 6. Si no exceden o sea, son iguales o no exceden, pues sí, sí. Y tocas un tramo de jurisdicción federal menor a 30 kilómetros, entonces ya ahí sí puede considerarse local, ¿no? Entonces, ¿qué es el beneficio? Pues el beneficio es esta lámina, ¿no? La lámina anterior, que va sin complemento, ¿no? Pero sí detallas el transporte local, lo tomas como si fuera transporte local arriba y abajo sí detallas la mercancía que estás llevando, ¿no? Entonces, ok. Y acá nomás te dice que quienes no excedan del C2 les resultará aplicable lo establecido en el párrafo anterior, ¿no? Ok. Y ya te habla que no, este beneficio no resulta aplicable prácticamente es para los que transporten petrolíferos y hidrocarburos, ¿no? Y los del despacho de anero, ¿no? Ok. Entonces sí puedes tocar un tramo de jurisdicción federal, pero que no sea menos de 30 kilómetros. Entonces es una regla especial, ¿no? Entonces, ¿y qué es un bien o una mercancía, ¿no? Esta prácticamente el SAT lo define en las preguntas frecuentes, ¿no? Que dice que se considera un bien al conjunto de muebles de una persona, ¿no? Los cuales integran su patrimonio y tienen la particularidad de que se deterioran tanto por su uso en el servicio del contribuyente como por el transcurso del tiempo. Y ya te dicen, mientras que la mercancía son un producto o artículo, el cual se puede disponer para su venta, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que muevas, o sea, ya sea que contrates a alguien o que tú lo muevas en tus vehículos, pues se considera bien o mercancía y es sujeto
de emitir, ¿no? La carta aporte, ¿no? Pero aquí yo creo que lo más interesante o lo que se enfoca la autoridad y en lo que se va a enfocar realmente, pues es prácticamente en el sector transporte, ¿no? O si hay un retén, ¿no? O hay una autoridad, pues va a detener generalmente a un torto, a alguien, pues nomás para revisar si tiene la carta aporte. Incluso pueden hacerlo nomás para revisarlo y ya, si la tiene, pues ya lo dejan ir, si no, pues le revisan todos los papeles y ya, vamos a lo mismo, ¿no? Bien, puede ser sujeto de hechos de corrupción al final del día. Entonces, la otra realidad es que esta parte, eso es un cambio tecnológico, ¿no? Que ya viene desde el 2021, ¿no? Entonces ya 21, 22, 23, ya llevamos 3 años, 2 años y medio, y yo creo que la autoridad en la parte de la carta aporte ya no se va a detener, ¿no? Ya ha hecho ciertas consideraciones a ciertos sectores, yo creo que ya no se va a detener. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, pues prácticamente es adaptarnos, ¿no? Y pues aprender a ver la mecánica de cómo elaborarla, ¿no? Entonces, en la parte de los fundamentos legales, pues prácticamente nos remitimos al Código Fiscal de la Federación, que es el artículo 29 y 29A, que te habla de los requisitos de los comprobantes, ¿no? Fiscales. Y también te habla de la parte de las reglas de comercio exterior, ¿no? Porque, bueno, en la parte de comercio exterior realmente han estado pasando para adelante, ¿no? El uso obligatorio del complemento, ¿no? Entonces, ahorita está obligatorio a partir del 1 de abril también, o sea, lo han estado pasando para adelante, para adelante, para adelante. Pero desde el 2021, ¿no? Pero va a llegar un momento donde ya sea obligatorio también. Y la otra fecha importante es lo que les comentaba al principio, ¿no? Del 16 de diciembre del 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó un acuerdo por el que se actualiza la Carta de Porte en Autotransporte Federal y sus servicios auxiliares, ¿no? Entonces, esta publicación abrogó la publicada en ese mismo medio, ¿no? En diciembre del 2015, que te habla de la carta aporte en papel, lo que era en papel. Entonces, pues ya no, ya ahorita yo creo que ya es de conocimiento general que la carta aporte pues es la digitalizada, ¿no? Y ahorita lo que viene es ya que la carta aporte ahorita pues ya trae dos QR, ¿no? Uno por la factura y otro por la carta aporte. O sea, ya es lo que sigue, ¿no? Y es lo que se va a generalizar, yo creo, ya este año para adelante, ¿no? Entonces, en la parte de las reglas específicas, como les digo, o sea, realmente todo esto nació con un complemento y unas reglas muy generales, ¿no? Que eran 2, 3 reglas nada más. Y como les digo, a partir de la versión 2.0, ¿no? Ya a partir del 2022, o sea, ya empezó a hablar de disposiciones generales y reglas específicas para ciertos sectores, ¿no? Entonces, ya les dio ciertas facilidades, ¿no? Y al final, pues al final, más que facilidades, eran necesidades, ¿no? Porque hay ciertos sectores como la paquetería de carga consolidada, o sea, de grúas, que requieren cierto tratamiento específico, ¿no? Que, por ejemplo, por la dinámica o la operación del negocio, o sea, no saben quién es el chofer al momento de que reciben un paquete, pues, o una carga, ¿no? Entonces, no saben qué unidad va a ir al rescate de esa unidad, pues, entonces por eso sacó reglas específicas para que pudieran estar al corriente, ¿no? Con las disposiciones fiscales. Entonces, que es prácticamente, les dio, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero les dio la facilidad de que emitieran un comprobante sin el complemento y que cuando se prestara el servicio o el traslado del bien, pues ahí se registrara la carta aporte con traslado. Entonces, estas reglas de la 1 a la 2 ya las vimos al principio, ¿no? Es del ingreso y el servicio de traslado. Y el 1.3 es la prestación de servicios dedicados. Y el 1.4 de traslado de fondos de valores, ¿no? Y la regla 7.1.5 te habla del transportista residente en el extranjero sin estableciendo permanente en territorio nacional. O sea, esa era otra duda muy común que decíamos, oye, pues si ese no tiene sellos, no tiene fiel, no tiene nada como para emitirla. Entonces, para ellos específicamente, lo que sirve como carta aporte, o sea, es el pedimento, ¿no? Entonces siempre que vienen del sur de Guatemala y van para Estados Unidos, o sea, entonces lo que importa es el pedimento. O sea, ellos no tienen que llevar la carta aporte necesariamente, ¿no? Entonces, y ya por la parte del autotransporte,
ya generó una regla especial para el traslado local, esa ya la vimos, ¿no? Y generó reglas especiales para diferentes sectores, ¿no? Que es paquetería y mensajería, grúas, transporte de hidrocarburos, para la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías, ¿no? Para el transporte de mercancías de exportación a través de prestadores de servicios, y para transporte de mercancías de exportación definitiva, ¿no? Realizando por medios propios, y lo que se considera tramo de jurisdicción federal, ¿no? Que era lo que platicamos de los 30 kilómetros. Y esta regla, la 27729, que es la última que están viendo aquí, esta regla es nueva, ¿no? O sea, nace para la versión 3.0, ¿no? Que es la emisión del CFDI con complemento carta aporte de servicios de logística inversa, recolección o devolución, ¿no? Para el traslado de bienes y o mercancías en autotransporte. Entonces, es uno de los cambios que se agregaron en la versión 3.0, ¿no? De los campos. Y finalmente, otra regla en la parte de la resolución nacional fiscal, ¿no? Para este 2024, o sea, que les aplica, es prácticamente el transporte marítimo y ya tiene las reglas, ¿no? De fletamiento a casco desnudo, o sea, fletamiento por tiempo determinado, fletamiento por viaje y transporte marítimo en la modalidad férrea. Entonces, la realidad es que, pues, está muy completo, ¿no? Todos los campos de la carta aporte, ¿no? Primero nació como con 180 campos, luego se disminuyó a 140 y ya en la versión 3.0 volvió a subir otra vez, ¿no? A 180. Ahorita vamos a ver los campos, qué campos salen nuevos, qué campos se van eliminando y qué campos se van creando entre las diferentes versiones. Entonces, aquí por ejemplo, miren, tenemos un cuadro comparativo de todos los tipos de contribuyentes, ¿no? Que tenemos reglas generales y reglas específicas. Déjenme ir, lo vamos a mover para acá. Entonces, en el primer caso, te habla de propietarios, ¿no? De propietarios, y en el punto número 2, pues cuando soy propietario y es transporte local, ¿no? Entonces, en el primer caso es la regla 27712, o sea, entonces, ¿qué es lo que estás obligado a emitir? Estás obligado a emitir un CFDI de traslado, un complemento carta aporte, ¿no? O sea, lógicamente se tiene que emitir previamente al traslado, ¿no? Porque si te paga una autoridad, pues tienes que tener ya el comprobante, ¿no? Y pues dice complemento de importancia aplica porque es si estás importando mercancía, ¿no? Con traslados propios, ¿no? Entonces, aquí lo comentábamos, ¿no? Es siempre y cuando circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea y se eliminó fluvial, porque el gobierno es el único que transporta de manera fluvial, ¿no? Que son los buques. Cuando es local, o sea, que es cuando no implique transitar por un tramo de jurisdicción federal o este es menor a 30 kilómetros o son unidades iguales o menores al C2, ¿no? Que son 2 ejes, 6 llantas. Aquí sí es un CFDI de traslado, ¿no? Sin el complemento. Solamente se tienen que registrar todas las claves de producto de lo que estoy transportando, ¿no? Que correspondan a los bienes y mercancías que se transportan. Entonces, esta parte no aplica para que transporte medicamentos ni hidrocarburos. Entonces, ese es el caso 1. Para el caso de los transportistas, entonces, para el caso de los transportistas, recordemos que es el CFDI de ingreso con complemento carta aporte, ¿no? O sea, también, o sea, es antes de iniciar cada servicio, ¿no? Y pues lógicamente se debe timbrar individualmente. ¿Por qué? O sea, prácticamente en ningún lado te dice, ¿no? Que se tiene que timbrar individualmente, pero sin embargo, como el complemento es un complemento por comprobante y ocupas un chofer y hay un origen y un destino por cada viaje, entonces se tiene que timbrar individualmente, ¿no? Y antes de cada viaje, ¿no? Prácticamente ese yo creo que era la mayor resistencia que había en 2021, ¿no? Cuando nació el comprobante, o sea, que estábamos acostumbrados a timbrar o hacer facturas de manera general, globales, agrupando viajes, ¿no? Entonces ya con este es un cambio porque tienes que hacer viaje por viaje y aparte tener controlado
quiénes son los choferes, las placas, los permisos, o sea, para poderlos timbrar y agregar en el complemento. Entonces, ya ahorita ya estamos más acostumbrados a esa parte, ¿no? Y aquí pues no se permite la facturación masiva, es facturación individual. Y ya pues cuando es traslado, es un transportista y es traslado local, pues va al CFDI de ingresos y en el complemento y nomás se pone la clave, ¿no? Entonces aquí yo le puse en rojo, ¿no? O sea, sin necesidad de identificar el bien transportado, ¿no? Pero sí se timbra individualmente, ¿no? Y antes de cada traslado, porque es lo mismo, ¿no? En una revisión, en, en un retén o algo que te quieran revisar el complemento, o sea, pues no lo traigo por esta regla, pero sí, aquí está la factura, ¿no? Que ampara ese viaje. Entonces, esta es la más bondadosa, ¿no? Digámoslo así. Y aquí vamos a lo mismo, no aplica para quien transporte medicamentos ni hidrocarburos, ¿no? Tiene que ser con complemento carta aporte normal. Ok. Entonces, en la parte de logística, había al principio cuando nacieron las reglas específicas, ¿no? Para la versión 2.0, ¿no? Que fue en 2022, había una regla específica que te decía, que te hablaba de servicios de logística, ¿no? Esa regla ya no existe, ¿no? Entonces, pero yo lo comentaba aquí en la oficina, o sea, no existe, pero sin embargo, pues quedó como antecedente y te da el lineamiento de qué es logística para la autoridad y cómo debiera de funcionar, ¿no? Pero esta regla ya no existe, sí existía en la versión 1 no existía, ¿no? Pero en la versión 2 sí existía, ¿no? Entonces, ¿qué decía la autoridad? Bueno, o sea, tú te dedicas a prestar servicios de logística, pues al momento de que cobras el servicio, pues no sabes, no tienes información del chofer ni las unidades, ni qué vas a transportar específicamente, ¿no? Qué mercancía, la cantidad, ni las fechas, ni las unidades, ni los seguros, no tenías casi prácticamente ningún dato. Entonces, ¿qué era lo que decía la autoridad? O sea, bueno, si eres logística, que si va a pisar carretera federal, pues haz un CFI de ingreso, dice, normal, ¿no? Sin complemento carta aporte, ¿no? Entonces, la función era para poder deducir y acreditar, ¿no? la contraprestación, que era servicios logísticos. Y te decía, pues, vas a facturar la clave 81141601, que es logística, maniobras, ¿no? Maniobras terrestres, son servicios logísticos. Entonces, y te permitía, ¿no? Te decía, después, cuando vayas a efectuar el viaje o prestar los servicios realmente, o los subcontrates, pues allá se va a hacer la carta aporte, ¿no? Entonces yo creo que se dieron cuenta que tenían una llave abierta para poder emitir comprobantes que sirvieran para acreditamientos y para deducción sin complemento. Entonces eso era un riesgo, ¿no? de que quisiéramos usar esa opción no siendo servicio logístico, ¿no? Pues eso ya, como ya lo quitaron, pero pues sirve de antecedente, como digo, nada más, ¿no? Entonces, después, cuando ya prestaba el servicio, pues emitías, la obligación era emitir un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Y lo mismo, ¿no? O sea, si contratabas a alguien para realizar el traslado de esos bienes, pues el transportista, al momento de elaborar la factura, al cobrarme el servicio, pues ahí tenía que expedir el complemento carta aporte, ¿no? Federal o local, no según correspondía. Entonces, ese era el antecedente, ¿no? Y cuando era servicio local, pues también, o sea, se expedía el CFDI de ingreso cobrando los servicios logísticos sin el complemento. Lo mismo para deducciones y acreditamiento. Y ya después, cuando se prestaba el servicio realmente, o sea, en un periodo inmediato, pues se hacía un CFDI de traslado, ¿no? Sin los complementos, ¿no? Entonces aquí era la obligación, era lo mismo que el CFDI de traslado, ¿no? O sea, registrar en los conceptos las claves del producto correspondientes a los bienes y servicios que se transportan, era como el poseedor, ¿no? Así lo tenías el dueño, ¿no? Que emite ese CFDI de traslado, pues así dice, no tiene que detallar qué mercancía es. Entonces, pues la verdad, pues ya, ¿no? Ya lo quitaron, ¿no? Ya lo quitaron. La única referencia que dejaron, miren, en base a este punto, que te habla de logística y ese código de facturación, porque en la guía sí venía, ¿no? En la guía. Entonces, te dice que cuando se realizan maniobras, ¿no? Dentro de terminales ferroviarias, ¿no?
para hacer el traslado de mercancías entre contenedores, ¿no? Entonces, ¿qué facturas debo emitir? O sea, porque no tengo elementos para emitir una carta aporte. Entonces, pues te decía, bueno, pues emite las facturas de ingreso y cóbrale esa parte, ¿no? Es logística, o servicios al terminal, o manejo en la cadena de suministro, ¿no? Y lógicamente, pues iba sin carta aporte, ¿no? Solamente el ingreso. Entonces, esto ya lo quitaron, ¿no? Y de hecho, al principio, uno cuando recién salió, o sea, cuando dábamos cursos, pues esa era la recomendación. Pues ve, vamos facturando servicios logísticos, vamos facturando servicios logísticos. ¿Por qué? Pues porque no estoy obligado. Entonces el cliente me decía, oye, yo quiero la carta aporte. No, pues es servicio logístico y aquí está el fundamento, ¿no? Y la regla. Entonces en este caso ya, como todo, ¿no? Ya no funciona, ¿no? Ya no funciona. Ya tienes que apegar a qué estás transportando, ¿no? Y a dónde entras, ¿no? ¿En qué sección? ¿Ok? Entonces, el que sigue prácticamente, miren, es el servicio de paquetería y mensajería, ¿no? Entonces, realmente era un problema, o sea, cuando recién salió la carta aporte, el problema era con todos los transportistas, pero también fue con todas las paqueterías, ¿no? Chicas, medianas, grandes, o sea. ¿Por qué? Porque al momento de recibir los paquetes, ¿no? Y asignarle una guía, no tienes elementos como para saber quién es el chofer, qué camión, ¿no? Porque puede ser un chofer que ya está predeterminado de un camión, pero si algo pasa, que se enferma o el camión se accidenta o no enciende, pues no va a ser ese mismo, ¿no? Entonces, en la versión 1.0, pues era prácticamente imposible, ¿no? Cumplir, ¿no? Con esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon una regla específica para el servicio de paquetería y mensajería, ¿no? Donde te dice, o sea, y en la versión 2.0 agregaron un campo nuevo, ¿no? Que tú debías de poner, bueno, el campo de NO identificación, que es número de identificación, ya existía, ¿no? O sea, pero crearon un campo de número guía de identificación en la carta aporte, ¿no? Pero en la factura, o sea, ya que nació la regla, ¿no? Que fue en la versión 2.0 para adelante, o sea, ¿qué es lo que dijeron? O sea, dijeron, tú cuando prestes el servicio de paquetería y logística funciona muy similar, ¿no? Oh, perdón, servicio consolidado. Paquetería, que es el que está aquí, y el que sigue es transporte consolidado, o sea, funcionan muy, 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 muy similar. Muy similar. ¿Cómo funcionan? O sea, la obligación de las paqueterías y el transporte consolidado es emitir un CFI de ingreso, ¿no? Normal, sin el complemento carta aporte. ¿Cómo? Cobrando las guías, ¿no? O sea, cada renglón vas a cobrar las guías. Un renglón, cada concepto por una guía, ¿no? Y vas a registrar los números de guía que le vendiste al cliente o que ya le prestaste el servicio en el atributo de NO identificación. Entonces, ese es lo que sacaron. Entonces, a partir de que nace esta regla, todos los de paquetería y servicio consolidado, pues solamente contener la factura de ingreso, ¿no? Donde compré las 100 guías o las 1000 guías y me asignen los 100 renglones o los 1000 renglones pues con el número de guía, ¿no? O sea, en la parte del NO identificación. Con eso yo como cliente, yo estoy cumpliendo, ¿no? O sea, mi proveedor me está cumpliendo, yo con eso ya cumplo. Ya la misma paquetería o la carga consolidada es la que se va a encargar de la siguiente parte, ¿no? Que es una parte interna, o sea, ellos están obligados a tener un manifiesto de guías, ¿no? Entonces, ese manifiesto de guías es el que están obligados a timbrar, ¿no? Por cada tramo, ¿no? O sección, o cada cambio de unidad, pues es un tramo de aquí a Los Mochis, pero se cambia la unidad en el medio por un accidente, pues están obligados a emitirlo otra vez, ¿no? Ya actualizando los datos de ese manifiesto de guía, ¿no? Llamémoslo así. Entonces, ¿qué es la facilidad que pusieron para ellos? Pues el CFDI de ingreso, ¿no? Sin el complemento. Y ya cuando se transporten los paquetes, o sea, ya que salen en la tarde, a las 7, 8 de la noche, pues ya emiten timbran el manifiesto de guía, ¿no? Ya saben la unidad, ya saben el chofer. Entonces te dice, vas a emitir un CFDI, la parte de arriba es cuando sí tocas una carretera federal, ¿no? De cuando en zonas conurbadas, así, donde sí tocas carreteras federales.
dentro de la misma ciudad prácticamente, ¿no? Pues ahí sí estás obligado a emitirlo con carta aporte, ¿no? Y en la parte de abajo, pues es traslado local en una ciudad y no tocas nada de carretera, o es menor a 30 kilómetros, pues te aplica la parte de abajo, ¿no? Al final del día, las dos, en una etapa intermedia, emiten el CFDI de traslado con el complemento, porque por lo general en la etapa intermedia vas a tocar una carretera federal, ¿no? Por lo general. Entonces, la regla te dice que debes de emitir con complemento, ¿no? En etapas intermedias. Y la otra realidad es que la primera milla, ¿no? Que es cuando vas a recoger un paquete con el cliente, o sea, esta puede darse o puede no darse, ¿no? Porque el cliente puede llevar el paquete a la sucursal, ¿no? Entonces, te dice que debe de emitir un CFDI de traslado en la primera milla, o sea, cuando va a recoger el paquete al domicilio del cliente, con complemento carta aporte, ¿no? Si tocas un tramo de jurisdicción federal y en la parte de local, pues solamente se emite un CFDI de traslado en la primera vía sin el complemento, ¿no? Nada más informando que vas a recoger el paquete, ¿no? Y ya en las etapas intermedias, pues ya ahí sí, o sea, timbras ya con complemento, ya pones la unidad y pones una relación de todos los números de guía, ¿no? Que estás transportando. Y al final, en la última milla, ¿no? Que este también, o sea, puede darse o puede no darse, ¿no? Si el cliente lo pide, ocurre o va a recogerlo, pues este no se da, ¿no? El servicio de traslado de la última milla. Entonces puede darse o no darse. Entonces, si se da, pues se tiene que revisar si es con complemento, si va a tocar carretera federal o sin complemento, ¿no? Entonces, esta es la facilidad que pusieron, ¿no? Y al final del día, en las guías de autotransporte, pues ya viene mucho más completo, ¿no? O sea, esa es la de manera general cómo funciona, ¿no? Entonces, hasta este punto, por ejemplo, o sea, cualquier cliente, ¿no? O sea, de una paquetería o de un transporte consolidado debe estar tranquilo solamente con el CFI de ingreso, ¿no? Porque es lo que está obligado, ¿no? De emitir el CFI de ingreso con los números de guía nada más. Ya lo otro es interno, pues si pasa algo que no se timbra en alguno de estos elementos, pues al final del día la sanción es para la paquetería, ¿no? O para la carga consolidada. Entonces, aquí prácticamente, pues sí, yo creo que es el único caso que se puede facturar de manera masiva, ¿no? En esta parte, ¿no? Y de opcional también, ¿no? Ya todos los demás casos prácticamente es por viaje, ¿no? La facturación, por viaje. Ok. Ese es el único caso, ¿no? Entonces, la diferencia, bueno, ya tienes que cuando se tiene que timbrar este concepto, ¿no? Tú estás viendo números de guía, ¿no? Pero tienes que facturar esa clave, ¿no? La 7810-2200, servicios postales de paqueteo y courier. Y ya cuando se emita los CFDI de traslado, pues ya se timbra paquete, ¿no? La clave 3118-1701. Entonces o sea, ahí donde puedes identificar que estás cumpliendo con la guía, ¿no? O sea, usando los códigos que dice la guía, ¿no? Entonces, en la parte consolidada, esto es prácticamente, o sea, paquetería y mensajería y transporte consolidado de mercancías prácticamente funcionan muy similar, muy similar. La diferencia, la diferencia es, aquí lo voy a acercar, lo voy a poner aquí arriba. La diferencia es que en el transporte consolidado no puedes timbrar masivamente, pues porque en la guía te pide que debes de relacionar en cada CFDI de traslado que emitas, ¿no? O sea, donde timbres los manifiestos pues los manifiestos de los UID únicos, ¿no? En el transporte consolidado. O sea, aquí tienes que relacionar el UID de la factura de ingreso, ¿no? En el CFDI de traslado, ¿no? Pues tengo el traslado y tengo que decir, mira, relacionar la factura donde cobré o voy a cobrar ese servicio, ¿no? Donde lo facturé, no necesariamente cobré. Entonces aquí, esta partecita, ¿no? Ya te marca la diferencia en que no puedo timbrar masivamente, ni tengo que timbrar el ingreso antes de timbrar la de traslado, porque por tiempo no puedo saber el ID después. O sea, no puedo saber un UID futuro, ¿no? Entonces, la diferencia es prácticamente esa, ¿no? Que aquí se debe de emitir, pues el CFDI para el cliente es el mismo, ¿no? Es un ID de ingreso normal, sin complemento.
pero ya cuando vaya a hacer los traslados, tengo que relacionar el CFDI de ingreso que ya hice. Entonces, al pedirme eso, tengo que timbrar antes de mover la mercancía. Pero ahí, Juan Carlos, yo creo para no enredarnos mucho o no enredar a la gente, yo creo que son preguntas concretas. Yo contrato una Sí. paquetería o contrato el servicio de paquetería, Ujú. envío un producto de Mochis a Guadalajara, tiene que haber CFDI Tiene que haber con, CFDI de ingreso nada más, sin con complemento, es- relacionándote la guía que compraste. exactamente, o sea, nada más CFDI ingreso sin complemento carta aporte. Ahí no está obligación cuando es paquetería, Sí, no es obligación, así es cuando es paquetería, ¿no? O sea, porque pero la regla específica te dice que la puedes aplicar, ¿no? O sea, de esa sí, manera, ¿no? es Nomás correcto. cuidando los códigos que estás facturando. Pero si yo estoy mandando un producto en un transportista, llámese flete, donde Sí, envío, que puede ser el mismo producto, pero con diferente proveedor, no paquetería, más bien en un flete, autotransporte ujú. terrestre, debe haber complemento carta aporte. Ahí sí debe de haberlo cuando te timbran, porque te timbran ellos, bueno, traigo el código aquí, pues, pero no te timbran servicios postales de paquete de courier porque no les aplica, pues te timbra transporte regional, ¿no? De mercancías. Entonces, ahí sí va el CFDI de ingreso con el complemento. Sí, depende de dónde lo envíes, ¿no? Si es con un transportista o es con una paquetería y o ¿Sí? mensajería que sí es O, paquetería, o ¿no? sea, al punto que quería llegar es a ese, que Ujú. va dependiendo del tipo de transportista, no necesariamente del tipo de producto, más bien del tipo de transportista, cómo lo envíes el producto, incluyendo si eres tú mencionas ahorita, camión propio, donde agarro igual el mismo traslado, Mochis Guadalajara, también tengo que emitir mi CFI traslado con carta aporte. Sí. ¿Qué es la Sí, así diferencia es. de eso? Que sería traslado, ¿no? Exactamente. Con Sí, el sí, traslado, complemento pero y carta aporte. sí, con carta por, exactamente. Que ahí donde a veces no lo hacemos, ¿no? Pero, sin embargo, más adelante pudiéramos tener problemas o si te para alguna autoridad, pues ahí va a tener que emitirlo, ¿no? Sí, de Para que, acuerdo. No sé sí, si sí. hasta dónde vamos hay alguna duda o comentario. Los veo muy serios o ni siquiera los veo. Buenas tardes. Yo sí tengo una duda. Buenas tardes. Está bien. Por ejemplo, yo empresa voy a hacer un flete de aquí a X ciudad porque en la ciudad del destino voy a generar una exportación. Ahí, haz de cuenta, al momento de que llegue la paquetería, un agente aduanal va a agarrar la mercancía para hacer la exportación. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? El complemento, el de ingreso y el de traslado. Pero ¿qué eres tú? ¿Eres paquetería? ¿Eres transportista? ¿O qué, No, qué, qué eres? soy una ¿O es trabajo propio? empresa, es empresa propia, pues una persona moral. ¿En qué lo mandas, Kitsi? Pero qué movimiento. Mande. ¿En qué Yo lo mandas? hago bueno, de Mochis a la ciudad destino en paquetería, fletera, o sea, paquetería prácticamente. Ujú. Pero en la ciudad destino, un agente aduanal va a agarrar la mercancía para generar la exportación. Sí. Tú, Kitsia, tú estás Ujú. enviando el producto, pero no con vehículos propios. Tú estás No, contratando el servicio de un tercero que te entendí ahorita que es paquetería. así es. Tú no emites ahí carta aporte porque tú no lo estás enviando De en tus ingreso. propios vehículos. Estás Ujú. contratando a un tercero que yo mencionaba. Si es paquetería, bueno, le preguntaba a Juan Carlos, Sí. si es paquetería, no me va a emitir carta aporte seguramente, pero Ujú. si es un flete, un autotransporte de terceras personas, va a haber carta aporte, pero eso lo emitiría a quien yo le contrato. Ok. Cuando lo envíe Ujú. y si llega a frontera, por poner un ejemplo,
De ahí de frontera, de donde se envíe igual, alguien se lo va a llevar, ¿no? Alguien de una manera u otra lo vas a enviar. Ajá, Y es lo mismo, si contratas a terceras personas, si es en territorio mexicano, pues va a haber el complemento carta aporte. Si ya es en el extranjero, no va a haber, pero ya no es tuyo porque tú no lo estás enviando en tus vehículos. ok. Sí, a mí la verdad me surgió esto de raíz porque la persona que me está ayudando, mi agente banal, me estaba pidiendo un CFDI, o sea, Ujú. no sé si del de ingreso o el de carta aporte, por eso mi pregunta, pues para yo también poderlo checar con ellos. Sí, aquí como dice Debe de ser Luisa, un CFD de ingresos sí. ordinario en la venta, sobre todo si va a haber Ujú. probablemente un pedimento de exportación y ahí habría que ver la forma ya de la venta. Ujú. Ok, ok, Sí, pero con carta muchas aporte, gracias. si lo enviaste por paquetería, pues no. Y ya la otra realidad es que hay una regla específica para cuando trates de exportación, pero te dice cuando lo contrate a través de prestadores de servicios, ¿no? De transportistas o por medios propios, ¿no? Y hay una regla específica que te dice que arriba, pues como te están cobrando por eso, específicamente por ese flete, pues es ingreso con complemento carta aporte, ¿no? Y abajo, donde es por medios propios, es la factura de la venta normal y aparte un servicio de traslado, ¿no? Donde estás manifestando el complemento y aparte aquí sí te pide el CCE, que es el complemento de comercio exterior, ¿no? Ok, Que está muy general ese complemento. ok, Muy bien, ese sí lo tendré que hacer yo. sí, Ok, perfecto. así es, Muchas gracias. sale nada. Entonces ya me quedé aquí, ¿no? En la parte del consolidado. Entonces, lo que sigue es prácticamente no vas a hacer mención, ¿no? Porque no creo que estemos tantos aquí, ¿no? De servicio de traslado de fondos y valores, ¿no? Hay unas reglas específicas, ¿no? Que debe de ser un CFI con complemento carta aporte, ¿no? Y cuando es local, pues puede ser un CFI normal sin complemento y ya se hacen traslados, ¿no? Y aquí también te pide que relaciones al CFI de ingreso, ¿no? Y el otro es que funciona de manera muy similar, ¿no? Nada más la diferencia es que te pide diferentes conceptos que factures en el CFDI de ingreso, ¿no? Para que el SAT sepa de qué se está tratando, de qué servicio y qué regla le aplica. En la parte de grúas de arrastre y salvamento, ¿no? Y depósito de vehículos, o sea, ya es otra regla, ¿no? Pero funciona exactamente igual, ¿no? Hay un CFDI de ingreso con complemento carta aporte y ¿no? O sea, pones diferentes conceptos, ¿no? de facturación. Y si es local, pues es el ingreso sin el complemento. Debes de registrar las claves, ¿no? La 1800 o la 1803. Y cuando se presente el traslado ya del arrastre del salvamento, pues va un CFI de traslado, ¿no? Aquí este CFI de ingreso, pues es prácticamente si lo cobras o no lo cobras, ¿no? Ya siguen las reglas del PUI y del PPD, ¿no? Pero tienes que emitirlo, ¿no? Y ya cuando hagas el CFI de traslado, pues relacionas el CFI de ingreso. Ya cuando te paguen, pues ya facturarás el resto. Entonces, al final lo que vino a hacer esta parte, pues es que hacer más facturas y a relacionar y hacer más trabajo administrativo, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, en caso de la construcción, o sea, ¿qué aplica en transporte de herramienta, ¿no? Propio para trabajo. Entonces, aquí en la parte de la herramienta hay una regla, ¿no? Que te dice específicamente que no necesita el complemento, ¿no? Para la parte de la herramienta. Nada más, déjame la reviso bien porque sí te pueden molestar, ¿no? Sobre todo si se trata de herramienta grande, o sea, o que sea muy voluminosa, o sea, que sí te puedan pedir el complemento, ¿no? Voy a checar esa parte de la herramienta, porque hay una regla que te exceptúa, ¿no? Pero es en preguntas y respuestas, no es como una guía, no está específicamente en la ley o una regla en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Pero sí para tenerla a la mano. Ok. Y para ser conservadores, ¿no Y sería pues un traslado ahí, Juan Carlos? sí podría ser, ¿no? Un CFI de traslado, sobre todo cuando sea muy voluminosa, pues que sepas tú que puede que te detengan. O sea, un CFI de traslado, nada más que, pues, pudiera ser que
nada más que sí necesitas detallar qué herramienta es, ¿no? Los conceptos, ¿no? Ahí, por ejemplo, bueno, venía más adelante, ¿no? Pero lo voy a tocar de una vez. Por ejemplo, en ese tipo de traslados, ¿no? Que es cuando tú eres el propietario, estás llevando herramientas, estás llevando mercancía o bienes, ¿no? Que son tuyos, o sea, de tu persona o de tu empresa. Sí, no se recomienda hacer la carta aporte. Y ahí, por ejemplo, no ocupas muchas veces un permiso especial, ¿no? Para un permiso de la Secretaría de Comercio y Transporte. Entonces, lo que se hace, hay una regla que te dice, pues no regla, no. Hay una, en la guía, en el instructivo llenado, te dice que debes de poner otro permiso no especificado en el catálogo, ¿no? O sea, entonces ya porque ese campo es obligatorio, entonces como es obligatorio, pues lo tienes que llenar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en la parte de hidrocarburo, pues ya no hay nada que comentar. Siempre va con carta aporte. Siempre, o sea, siempre. Se cobró en el ingreso y si te estudia la pipa, en el traslado, ¿no? Siempre va con carta aporte. Y, ok. Bueno, aquí nada más como comentario, acá lo tengo a la derecha. Como comentario aquí, o sea, importante es, dice la autoridad que va a haber un complemento de hidrocarburos y petrolíferos, ¿no? O sea, que cuando lo publique el SAT, pues también lo va a tener que llevar, ¿no? Pero hasta el momento yo no lo he visto, ¿no? Hay otro también de complemento de liquidaciones, ¿no? Para coordinados, o sea, tampoco no lo he visto, ¿no? Sí te lo mencionan diferentes reglas, pero mientras no lo publiquen, está en stand-by, ¿no? Algún día lo van a publicar. Yo creo que están afinando realmente todo lo que traen de la carta aporte y de todo lo que ya traen en el tema fiscal. Esta exportación, pues ya lo comentamos, esta regla es nueva, ¿no? La 27729 te habla de emisión de CFDI con complemento carta aporte en servicios de logística inversa, ¿no? Recolección o devolución para el traslado de los bienes y mercancías en autotransporte. O sea, yo creo principalmente que va enfocado en las paqueterías y mensajerías, ¿no? Que van a entregar el paquete y no necesariamente está el cliente, entonces se regresan con ese mismo paquete, ¿no? O para transportistas, ¿no? Pues a lo mejor pudiera ser también, o sea, un transport Bimbo, por ejemplo, que va y entrega en todas las tiendas, ¿no? Pues, las mercancías que cada quien compró o pidió. Y sin embargo, si está cerrada una o dos y se tiene que regresar, pues le funciona la parte de logística inversa, ¿no? Que prácticamente es un campo nuevo y dice que si es logística inversa, sí o no, y ya le ponen. Pero, pero en el instructivo todavía no han profundizado en cómo se debe de llevar, pues, o sea, cómo se debe de timbrar. Porque si yo voy a entregar 100 paquetes, o sea, y el primero no está, no te dice en qué momento debes de timbrarlo, todavía no te dice esa parte, ¿no? Si ahí desde que no está, o si cuando lo timbras, ya le pones que sí, ya te aplica para toda la ruta, ¿no? Toda la ruta completa, desde el principio a cada punto y luego que te regresas. Lo único que sí te especifica es que debe de corresponder a la misma mercancía que llevabas en un principio, ¿no? Que se está retornando y que corresponde al mismo tiempo y la cantidad es igual o menor a la señalada en el complemento. ¿Y eso cuándo lo van a saber? Pues no lo van a saber casi nunca, ¿no? A menos que llegue una inspección o un retén y la autoridad verifique ahí que yo decía que iba a llevar 100 guías y traigo 200, pues y estoy tratando de amparar con un logística inversa. Me van a decir, oye, pues si traes 100 y aquí traes 200 o 120, pues o sea, ¿cómo no es logística inversa esto? Si agregaste más, 20 guías más. O a lo mejor agregaste 50 y 30 no encontraste. Bueno, esta parte es nueva y como todo lo nuevo, no está claro, ¿no? En un principio y todavía no hay, en la guía de llenado, todavía no hay cómo solucionarlo o cómo usarla específicamente, ¿no? Yo creo que ya en el Inter de estos meses, pues ya van a editar la guía, ¿no? Para especificar cuándo se debe usar, ¿no? Pero yo creo que va más enfocado en paquetería y mensajería, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo que les comentaba, de que en la parte hay un campo en el complemento que te dice permiso SCT, pues Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese campo es obligatorio, pues, y generalmente lleva un formato, pero te dice que cuando no cuentes con el permiso, porque no es obligatorio, ¿no? Muy probablemente, o sea, pues debes de poner
en el número de permisos, o sea, permiso no contemplado en el catálogo, ¿no? Y ya. Y ya con eso, pues llenas el campo, estás cumpliendo con la guía, y ya te sirve, ¿no? Entonces, pero si tienes permiso y no lo estás llenando bien, o sea, y le pones eso nomás para saltar el campo, pues puede ser sujeto a una infracción, ya a partir de 2024 para adelante. Y en la carta aporte 3.0, miren, prácticamente agregué, marqué en verde los campos nuevos, ¿no? O sea, la versión pues cambia, ¿no? Antes era 2.0, ahora es 3.0. Y agregaron un ID CSP, ¿no? El régimen aduanero, registro del istmo, pero esa parte del istmo es solamente cuando es en el istmo de Tehuantepec, ¿no? El origen y el destino, ¿no? Aquí no nos aplicaría, ¿no? Prácticamente nunca nos aplicaría. Y el ID CSP, hagan de cuenta que es otro UID, ¿no? U otro token, ¿no? UID, o sea, de 32 caracteres, ¿no? Hexagesimales igual. La diferencia es que este lo genera el mismo sistema con el que estamos timbrando, ¿no? Nosotros mismos lo generamos, ¿no? Un token aleatorio, ¿no? La diferencia es que deben de, aquí lo voy a poner, deben de cambiar los primeros 3 caracteres de ese token, ¿no? O ese UID que es generado interno, generalmente le llaman token, por CCC, y ya la autoridad va a saber que es diferente al UID de la factura, ¿no? Pero ese te lo da el PAC, ¿no? O sea, el del UID de la factura. Entonces tú lo generas y le cambias las primeras 3 por CCC y ya sabemos que es un complemento carta aporte, ¿no? Así lo pidieron los CCC. Entonces, este campo dice se debe registrar el identificador específico del complemento carta aporte, ¿no? La estructura debe estar conforme establecido en el estándar, ¿no? Y ya se considera que al inicio de los 3 caracteres predeterminados debe estar la letra C y ya no, lo demás es igual, ¿no? El 1ID. Debe ser creado de forma automática por el sistema y pues solamente se sustituye la CCC y forma parte de la cadena original, ¿no? Que se sigue, que se firma y de los campos que se mandan al SAT para que te devuelva el timbrado, ¿no? Entonces, ¿para qué quieren esto, no? Como les comentaba, o sea, bueno, iba al revés, ¿no? Dan de cuenta que aquí sigue esta lámina. Esta lámina te dice, ¿cuál es la especificación técnica del QR incorporar en la representación impresa de un complemento carta aporte? O sea, si tú miras una carta aporte ahorita que timbres en la página del SAT, vas a ver arriba una factura de ingreso, ¿no? Con su QR, o la factura de traslado con su QR, ¿no? Según corresponda. Y aparte, en la segunda hoja o al final, vas a ver un segundo QR, pues el segundo QR es esto que están viendo aquí en la pantalla, pues, o sea, todos los complementos carta aporte ya en su versión 3.0, o sea, deben de tener un segundo QR donde ese QR se integra de esta página, ¿no? Verifica CFDI, factura electrónica, seguido de un ID CCP, o sea, de estos caracteres específicamente igual, y sigue el UID, ¿no? Que es este CCP EA que termina en E5, ¿no? Entonces, seguida de la fecha de hora, salida y llegada, ¿no? Que es la fecha original, y de la fecha de certificación. Entonces, ok. Y aquí arriba te dice, ¿no? La fecha de hora, salida y llegada debe corresponder con la fecha del origen, el tipo de ubicación origen. Entonces se pone este link o este enlace, este texto específicamente, luego seguido del ID CCP, y luego le pones el ID de 32 caracteres, y luego le pones la fecha original igual, y pones la fecha, y enseguida pones la fecha de timbrado, igual, y ya el total de caracteres pues te va a dar 30, ¿no? 70, perdón. Entonces, eso se traduce en estas dos, ¿no? Son 2 ejemplos, ¿no? Esta, la de abajo, la hice yo en la página del SAT, que ahí lo van a tener su material, y la de arriba se hizo a través de un sistema, ¿no? Que es una factura de ingreso, ¿no? Entonces, aquí yo, por ejemplo, al darle clic, ¿sí? Déjenme quito el puntero. O sea, al darle clic a la de abajo, primero, le vamos a dar clic, está. Me manda a la página del SAT, voy a compartir pantalla. Me manda a la página del SAT, ¿no? O sea, es como la factura electrónica, ¿no? El QR prácticamente es esta misma información, ¿no? Pero a través del QR, pues yo lo puedo leer a través del celular o de un QR reader, ¿no? Toda la O sea, factura, muy bien. pero te manda, se me perdió, ¿dónde ando? Aquí está. O sea,
es como el QR de la factura, pero te manda a otra página, ¿no? Específicamente el SAT, ¿no? O sea, y aquí vas a poder ver, o sea, o la autoridad, o nosotros mismos, o sea, el Federal de Caminos, o sea, ya, nada más va a poner aquí un validador, un pequeño captcha, ¿no? 40391. O sea, ese va a cambiar, ¿no? Y ya, te pone el identificador del complemento carta aporte que debe de coincidir con la carta aporte que le estamos mostrando en PDF o impresa, ¿no? La fecha de salida del origen, ¿no? Pues yo le puse el 7 de diciembre, porque fue cuando la timbré en el SAT, ¿no? A las 3:16. Y la fecha y hora de certificación, ¿no? Pues la timbré el 7 de diciembre a las 4:24. Realmente fue a las 3:24, ¿no? Pero es como hora del DF. Y estatus del comprobante es activo, o sea, no lo he cancelado, ¿no? Lo va a cancelar. Pero si tuviera cancelado, te va a decir estatus del CFDI cancelado. Entonces el federal te va a decir, o la autoridad o el retén te va a decir, pues me está mostrando esto, yo lo leo y dice que está cancelado el CFDI, pues o sea, esta no es, te va a decir, o sea. Entonces hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Te va a decir cancelado, el CFDI original o activo. Y te va a decir toda la parte que tiene el complemento carta aporte, que antes solamente lo mirabas en el XML o en el PDF, pero el PDF, pues yo le podía poner más cosas o de menos, ¿no? Aquí no, pues aquí es lo que timbré, o sea, timbré un vehículo ligero, la placa, no timbré ningún remolque, puede ser un remolque o dos, ¿no? Dependiendo, bueno, uno nada más. Y en ubicaciones, pues el origen coincide con lo de arriba, ¿no? Pues eso sí, ¿no? Tiene que coincidir. Porque esto es para encontrar esta información, ¿no? El timbre del complemento carta aporte, ¿no? Y abajo es pues ya el complemento en sí, ¿no? Entonces el origen, el destino, pues del 7 llegó al 8, país de origen México, distancia 500 kilómetros, ¿no? Ya se pone todo el complemento, o sea, uno no editas nada, pues no puedes editar nada de aquí. El origen y cuál era el destino, pues era Sinaloa, el destino era Sonora. Mercancías, una, porque fue la que se timbró, no es material peligroso, no es COEPRIS, no es guía de identificación, o sea, no es paquetería ni carga consolidada, no es hidrocarburos y no es logística inversa, ¿no? O sea, se está transportando una hidrolavadora, pues esto debe coincidir con lo que está transportando el camión ese, ¿no? La pieza, y ahí te va. Y enseguida ya te muestra todo, ¿no? El operador, la licencia, pues la licencia se la va a pedir y debe coincidir con el número de licencia que yo manifesté, ¿no? Y si no, pues cambié de chofer y esa factura no es, pues debe ser otra, ¿no? El código postal está. No viene el nombre del chofer, como les digo, ni el RFC, pues, pero se puede inferir ahí mismo con la licencia. Si cuadra la licencia, pues ese era el chofer, ¿no? Logística, bienes transportados. Bueno, aquí va a decir sí o no, ¿no? Pero no dice nada, porque no aplica. Bienes transportados y descripción, ¿no? La descripción que se timbró. Entonces ya aquí se pone la distancia recorrida, que es, ubicaciones, el origen. Aquí si viene, como les digo, el destinatario, ¿no? Remitente, destinatario y el destino. O sea, si viene el RFC y el nombre del destino, ¿no? Pero no viene el RFC ni el nombre del operador ni de la persona que emitió ese CFDI, pues. Ese va a estar en la factura o leyendo el otro QR, ¿no? ¿Cuáles fueron las mercancías? Otro punto importante es, bueno, que ahorita viene más adelante, pero es todo por lo general está en kilogramos, ¿no? 100 kilogramos, ¿a cuánto pesa esto, el camión, todo eso? Sin embargo, hay un campo nuevo que es peso bruto vehicular, este está en toneladas, pues, o sea, si yo le pongo 3,000 ahí, o sea, no es 3,000, pues ya me pueden multar porque sí te va a permitir, porque es un número, ¿no? Pero esta parte está en toneladas. Aquí significa que el camión y todo lo que lleva adentro pesa 3 toneladas. Entonces aquí es donde se puso, ¿no? Transporte privado de carga, permiso no contemplado en el catálogo, ¿no? Vehículo ligero, la placa, que estaba arriba también, el año, la aseguradora y así. Entonces, se fijan, aquí está todo, ¿no? Entonces me voy a ir acá al otro y es exactamente lo mismo. Este se timbró el 24 de enero, ¿no? Y ya le doy clic y compartir pantalla. Entonces aquí yo me pongo 87,424. Le doy verificar. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pero ya no, ya te habla camión, remolque, 10 llantas y 8 llantas en remolque. O sea, ya tiene que coincidir, vamos a lo mismo, ¿no? La placa, trae una caja seca, esta es la placa, el origen de Sinaloa, maíz, 150.
150 kilogramos. Bueno, yo creo que fue el ejemplo, no debe ser 150, debe ser, no sé, toneladas, es muy poquito 150, ¿no? El operador, la licencia, debe coincidir, países, o sea, es lo mismo, ¿no? Todo el complemento de la carta aporte está aquí, nuestro aporte internacional, las ubicaciones, la origen, destino. Recordemos que cuando hay múltiples destinos, se pone origen, destino, ¿no? Se va integrando, ¿no? Y la mercancía, pues maíces, y aquí en el transporte, como les digo, el peso bruto vehicular debe ser todo el peso del maíz y de la unidad, y de todo, y la caja seca, todo, en toneladas, ¿no? Ok, entonces ya con esto, pues ya la autoridad tiene bastante información. Compartir, presentación. Ahí está. Tiene bastante información como para validar. Háganme cuenta que desde el 2021 para acá, que fue cuando nació la carta aporte, bueno, pues ha sido, si quieres, digámoslo así, paulatino, ¿no? Que vamos conociendo la carta aporte, que ellos van haciendo cambios, van mejorando, que nosotros nos vamos adaptando, y quedaba un vacío en la parte, bueno, entre la versión 1 y 2 fueron llenando ciertos vacíos, y de la versión 2 a 3 pues llenaron el vacío de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte pues no tenía manera de verificar esa información porque están en los servidores del SAT, y ahora sí, pues ahora ya lo puede verificar. Ya nomás falta que todo sea obligatorio la 3, y ya que todos tienen la 3, cuando pase, pues van a verificar de manera inmediata, pues, toda la información. Entonces, eso es eso es lo más importante y lo más llamativo, ¿no? Que va a ir un CFDI de ingreso con su QR, y va a ir la carta aporte con el otro QR, ¿no? Y te va a validar en la página del SAT. Entonces, yo les decía, bueno, aquí igual lo comentaba aquí en la oficina en su momento, o sea, al final ahorita el SAT va a tener como 3 servidores de información grandes, ¿no? Uno es la facturación, que ya lo conocemos, y ahí está toda la facturación emitida, recibida, todo. El otro es donde está la facturación arriba, en el SAT. Arriba dice retenciones e información de pagos, o sea, generalmente en esa base de datos está lo que timbra Infonavit, BBVA, o sea, la parte de los clientes cuando pagan dividendos, o sea, ahí está esa información, que no son facturas, son retenciones e información de pago, ¿no? Cuando esté el complemento de liquidación, muy probablemente de los coordinados, probablemente ahí va a estar en esa base de datos. La facturación es una, retención e información de pagos es otra, y la tercera es esta parte de los complementos carta aporte, ¿no? Son 3 grandes servidores donde está toda la información. Muy bien. Bueno, aquí nada más como comentario. Miren. Compartir, dejé de compartir. Compartir pantallas. Share. Miren, aquí nada más como comentario. Aquí dice cancelado, miren. CFDI cancelado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues ya lo cancelé. Pues si viene la autoridad y quiere revisarme, pues ya lo cancelé, pues, o sea, no hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Como todo ya está en internet, no puedo decirle, no, ¿sabes qué? No me equivoqué, o sea, no, tiene que estar bien. Es que cerré la diapositiva, ¿no? Ahí está. Entonces el primero está cancelado y el segundo está vigente, entonces ahí va a ir sale la vigencia. Entonces le comentaba esas 3 bases de datos, ¿no? Siguiendo con los cambios, pues se agregó un campo nuevo, una logística de recolección inversa. Aquí prácticamente nada más se pone sí o no, pues. Sí, para ver si es recolección inversa. Como le digo, falta que define la autoridad qué más, cuándo debo de timbrarlo, pues, o si desde el principio le pongo que sí, pues, aunque no sé si se va a dar o no se va a dar. Otro cambio que se dio importante, se agregaron estos prácticamente son 20 nodos, ¿no? De 51 a 70. En la parte de mercancías, pero esto afecta principalmente a la parte de medicamentos, psicotrópicos y todo, de sustancias controladas, ¿no? O sea, te piden cuál es el sector COFEPRIS, nombre de ingrediente activo, nombre químico, denominación genérica del producto, cuál es la denominación distintiva del producto, cuál es el fabricante, fecha de caducidad, lote del medicamento, forma farmacéutica, condiciones especiales del transporte, registro sanitario, cuál es el folio de autorización, permiso de importación, folio, importación Bucén, número CAS, razón social de empresa importadora, número de registro sanitario, COFEPRIS, datos fabricante, datos formulador, datos maquilador, uso autorizado.
de esa mercancía. Entonces al final, pues sí fueron, estos cambios son los más fuertes, ¿no? Pero yo creo que afectan, pues afectan como un, no sé, no afecta, o sea, el 10-20% de todo lo que se mueve. Yo creo, ¿no? Porque los transportistas que ya traemos y que están facturando desde el 2022 para acá con la carta aporte, pues no les pega tanto, ¿no? Porque esos cambios no llevan tanta mercancía, ¿no? De este tipo, ¿no? Pero si estamos en este sector, o sea, sí, pues sí te va a pegar, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, porque te piden muchas cosas muy especiales, ¿no? Como que va más para farmacéuticos. Y lo otro cambio que tuvo también la parte de mercancías es el tipo materia, y la descripción de la materia, ¿no? Que puede ser materia prima, materia procesada, materia terminada. Pero esta parte, aquí lo pongo a la derecha, dice, cuando en el atributo diga carta aporte, transporte internacional, se registre un sí, o sea, solamente aplica para transporte internacional. Este atributo debe existir y debe contener el tipo materia. Si estoy exportando o importando, pues tengo que decirle, no, pues es materia prima, o es materia procesada, o es materia terminada. Materia para la industria manufacturera u otra. Y si le pongo otra, tengo que poner descripción de la materia, ¿no? El tipo materia, pues es materia prima, ahí está. Si yo le pusiera tipo, o sea, es transporte internacional, sí, tipo materia, 02, ahí termina. Pero si en el tipo materia le pongo el 05, que es otra, pues tengo que poner descripción de esa materia, ¿no? Es materia semiprocesada, o no sé, ¿no? ¿Qué otra podría ser ahí? Pero no nos afecta, ¿no? Esta parte afecta a importación y exportación. Y viene con el complemento 3.0. Entonces también agregaron la parte de la documentación aduanera. Aquí sí fueron muy específicos, ¿no? O sea, antes nada más te pedía el número de pedimento, pero ahora no, pues ya te pide tipo de documento. Entonces, porque puede ser un pedimento, una autorización de importación temporal, o sea, permiso de importación temporal, permiso de importación temporal de casa rodante, o sea, ya aviso de cruce de mercancías, o sea, ya se fueron más a la parte de aduanas, ¿no? O sea, de poner más información de qué tipo de trámite o de mercancía estoy manejando, ¿no? ¿Qué tratamiento se le va a dar, ¿no? Constancia de importación temporal, retorno, transferencia de contenedores, o sea, aviso de exportación temporal, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues no nada más poner el número de pedimento, ¿no? Sino ver qué específicamente estoy haciendo. Ok, muy bien, vamos a seguir. Autotransporte. Bueno, otro cambio que ya lo habíamos comentado, ¿no? Es la parte del identificación vehicular, peso bruto vehicular, y ahí está el ejemplo, ¿no? Peso bruto de 35.5 toneladas, ¿no? Ese va en toneladas, ¿no? Es el único comentario que se tiene ahí. Y ya te dicen, ¿no? El peso bruto vehicular es la suma del peso vehicular y el peso de la carga, ¿no? Para el caso de vehículos de carga. O la suma del peso vehicular y el peso de pasajeros, equipaje y paquetería, para el caso de vehículos destinados al servicio de pasajeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, un avión, ¿no? El avión, ¿cuánto pesa todo, ¿no? La mercancía y los pasajeros, lo que tengas. Muy bien. Entonces, prácticamente, desde mi punto de vista, esta parte del peso bruto vehicular va ahí específicamente porque quieren amarrar cuánto pesa tu vehículo, bueno, es que realmente no tenían cuánto pesa tu vehículo, ¿no? O sea, cuánto pesa tu vehículo y qué mercancía lleva. Entonces son 35.5, entonces aquí, conforme a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo al tipo de vehículo y al tipo de ejes y al tipo de carretera que estás manejando, que transportes de mercancía, o sea, este 35.5 está dentro del tope o dentro del límite de transporte de peso indicado para esa carretera, ¿no? Para ese camión y para ese número de ejes. Y si no está, pues puede de aquí a 5 años iniciar las multas, ¿no? De que no estás cumpliendo que vas excedido de peso, pues, para eso, para llegar a ese punto, ¿no? Entonces es importante que vaya bien, no le quiero poner aquí 35.500 y estoy marcando muchas toneladas, ¿no? Ahí es un error obvio, ¿no? Pero
hay que cuidar esto, ¿no? Que la tarjeta de circulación del vehículo te dice cuánto peso está permitido, ¿no? Que no, el peso del vehículo y lo que lleva no rebase ese peso, ¿no? Peso bruto vehicular, porque no lo tenían en ningún lado, ¿no? Ok. Y esto viene también para la 3.0, ¿no? Entonces aquí dejé unas referencias, ¿no? De la página del SAT prácticamente, ¿no? O sea, de las fuentes de información que se manejan, ¿no? Que son todas las guías de la página del SAT y todo el esquema del complemento y todas las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, y antes de terminar, voy a compartir aquí. No sé si tengan alguna duda, ¿no? Pueden escribir todavía. Voy a compartir la pantalla. Miren, yo les voy a pasar la diapositiva en PowerPoint y les voy a pasar este Excel que están viendo ustedes aquí, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros tenemos la versión 1.0 que ya no está vigente, tenemos ahorita la versión 2.0 y ya tenemos la versión 3.0, ¿no? Aquí te dice entre la versión 1 a la 2, miren, la versión 1 que traía esto, ¿no? La versión transporte internacional. Entonces, hasta la 3 agregaron el ID CCP, miren, hasta acá. Entonces, aquí, por ejemplo, de la versión 1 a la 2, aquí agregaron país, origen, destino. Pues. Pues aquí te dice lo verde que está marcado aquí es lo nuevo que agregaron. Y acá lo que está marcado en color también es lo nuevo que agregaron. Entonces, entre la versión 1 y 2 había 182 campos. Miren, 185 campos. 185 campos. Entonces, en la versión 2 había 142 campos. Y aquí, por ejemplo, no es, bueno, sí, aparentemente restaron campos, ¿no? Pero realmente agregaron muchos campos. O sea, todo lo que está en verde lo agregaron, miren. Así nada más se mira que son muchas cosas, ¿no? Agregaron muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó aquí? O sea, de la versión 1 a la 2, o sea, como que mandaron un borrador, ¿no? De todo lo que tenían y lo publicaron en todos lados, ¿no? Pero agregaron, o sea, juntaron el origen, había unos nodos de origen y había unos nodos de destino. Entonces estos agarraban 20 campos, ¿no? 10 aquí y 10 abajo. Entonces lo que hicieron fue que lo juntaron, ¿no? Ubicación, origen o destino. Ya destino, destino, destino. Entonces lo juntaron, ese fue un cambio. Y también en las figuras de transporte, en las figuras venía, ¿qué figura es? Ah, no, pues es el operador. Las juntaron todo eso. Me voy a ir acá a lo último. El operador, y luego te pedía el RFC del operador, la licencia y todo. Y luego el domicilio, ¿no? Y luego venía el propietario, te pedía todos los datos del propietario, y luego todos los domicilios del propietario, y luego el arrendatario. Que aquí en el arrendatario era un error también, debía haber sido dicho arrendador, ¿no? Porque si querían saber quién era el que te está rentando, pues es el arrendador. ¿Quién es el dueño de ese camión? Y, y ya no, el notificado, que es cuando tienes que entregar a alguien la mercancía específicamente, ¿no? Entonces, esa parte también las agruparon. Entonces, de la versión 1 a la 2, no es que hayan reducido los campos, sino que agruparon y metieron más campos, ¿no? Metieron unos campos nuevos, del cual ya estamos acostumbrados, ¿no? Ok. Y acá son 142 campos, ¿no? Y para la versión 3.0, terminamos otra vez en 180 campos. ¿Qué fue de los 40, del 42, del 80? Pues son 38 campos. ¿Qué fue lo que cambió? Básicamente, pues fue todo eso de los psicotrópicos y medicinas, ¿no? Y medicamentos, ¿no? El formulador y todo eso. Eso es lo nuevo, ¿no? Prácticamente. Y de importaciones. Que como les digo, esa parte, todo esto es nuevo, ¿no? O sea, eso casi no nos afecta, ¿no? A la mayoría de nuestros clientes casi no les afecta. Y aparte, ¿no? Si manejan esto, pues a lo mejor lo mandan por paquetería, ¿no? Si se puede, no me van a decir es material peligroso, sí o no, y ya prácticamente, ¿no? Pero si lo manda cada quien, o sea, no, pues tienen que declarar todo eso, ¿no? Y ya, ¿no? Ya comentamos los cambios, ¿no? De la IDCP, o sea, todo lo nuevo, ¿no? Entonces aquí sí agregaron campos, mejoraron
la parte de las validaciones, sobre todo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agregaron el peso bruto como para después empezar a multar y ya. Y lo otro, nada más, ya como último comentario, o sea, estoy compartiendo la pantalla. Como último comentario, o sea, recordemos que cuando estamos timbrando, si yo soy transportista o yo soy propietario del bien, o sea, yo pongo un operador, o sea, si yo, Juan Carlos, o sea, estoy emitiendo ese traslado o el ingreso, nada más les dejo de tarea qué relación tienen con el operador, pues, o sea, ¿qué relación? No, pues es mi empleado. Ah, bueno, es tu empleado. Estado de alta, pues, o sea, porque no hemos tenido ningún problema ahorita, pues, pero en 5 años, en 10 años, el operador me va a decir, oye, yo fui tu empleado y nunca me diste de alta, pues, ¿y cómo me lo demuestras? No, pues están todas las cartas porte donde yo soy el operador. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. No ha pasado nada, no ha pasado nada, ¿no? Pero hagan el contrato de prestación de servicios, no sé qué contrato de honorarios, o no sé qué relación tengan con él, pero hay que formalizarla, ¿no? Y este es un ejemplo de un CFDI, el que les decía, ¿no? El que está ahí mismo el QR, o sea, en la misma diapositiva, ¿no? Pero o sea, aquí está el ingreso, arriba, y lees el QR y te va a mandar a la página de validación del SAT, del comprobante, ¿no? Este QR. Y en la segunda hoja, se timbró directamente en la página del SAT. Está el complemento carta aporte, ¿no? El identificador empieza con CCC, sabes que es complemento. Fecha y hora de origen y la fecha de certificación. Y al final viene el otro QR, ¿no? Y todos estos datos que están aquí en el PDF, este QR, si tú lo ves en el celular, con un lector de QR, ¿no? O con el iPhone, te va a mandar ahí a la página de Safari y en la dirección se arma la dirección que estoy comentando. Nada más que por lo general, como la agarramos en el celular, no nos ponemos tanta atención a cómo se integran, pero así como está la cadena, así se integran. Y te va a mostrar todos estos datos del PDF. Todos estos datos del PDF. Entonces no hay chance como para editarlos aquí o truquearlo, o que lo hagan de sistemas, o que lo haga quien lo haga. No hay chance porque está en internet todo. Entonces eso es. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario. Esta parte se timbró en el SAT y consta de la factura arriba, del complemento en el medio, el QR, y al final, en el SAT te dice que si deseo agregar las condiciones de prestación del servicio que ampara el comprobante de carta aporte. Entre estas condiciones, no tengo el XML aquí, pero nada más se ponen en el PDF, pues no se timbran en el XML, ¿no? Pero sí hay unas adendas que se pueden agregar y se pueden timbrar esas condiciones, ¿no? Pero no se timbran, ¿no? Y te hace referencia al foro fiscal, que es el de ingreso, ¿no? Pero son las condiciones generales de la prestación de servicio de flete, ¿no? Prácticamente. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algún comentario adicional. Igual cualquier cosa ahí te lo pueden estar llegando al correo ahí a la oficina y ya con gusto las respondemos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a dejar compartir. Sí, sí, Muchas aquí gracias. no sé si tengan alguna duda o comentario, como menciona Juan Carlos, porque a pesar de que a lo mejor no se dio muy a detalle el tema, la idea era ese, mostrarles que existen mucha información que se tiene que cuidar, que no nada más es un CFDI, se genera, sino que a pesar de que se haga un CFDI, hay que ver la información. Como mencionaba Juan Carlos, uno de los cambios, pues es que ahora van a existir dos QR, que no quiere decir que existan dos facturas de ingresos. Más bien, es un CFDI de ingresos y un complemento carta aporte que va a ser prácticamente independiente. Pero la idea es mostrarles la información, que vean qué les aplica en lo específico. Si tienen alguna duda o comentario, la podemos ver a detalle, sin problema. Y más bien, a lo mejor, adecuar las personas que estén obligadas a emitir los complementos carta aporte, ver con sus proveedores de sistemas si ya están adaptados o si ya son aptos para poder emitir el complemento carta aporte. Si tienen dudas o comentarios, la pudiéramos revisar aquí en el caso de Juan Carlos o en el caso de tu asesor directamente. Y si no, o si existe a lo mejor proveedores propios
que les estén emitiendo comprobantes, también lo pudiéramos checar sin problema el comprobante para ver si está cumpliendo o no. Yo creo que lo más concreto es ver la parte específica de cada uno. ¿A qué me dedico? Si no soy transportista, probablemente no tengo obligación de emitir carta aporte, excepto algunos supuestos como CFDI traslado. Oye, soy transportista, tengo obligación, pues ver los supuestos. No, pues nada más soy transportista local, jamás me subo a carretera federal, pues no tengo obligación. Oye, si me subo a carretera federal y tengo este tipo de camión, entonces tengo la obligación, pues habría que ver el tipo de camión o tipo de vehículo. Contrato servicios o contrato a personas y no emite mi proveedor complemento carta aporte. Es deducible el gasto, cumple con todos los requisitos de deducibilidad. No, pues no emite carta aporte, pero es indispensable, le pago con cheques, sí emite un CFDI, pero no emite carta aporte. La autoridad se ha manifestado que no es deducible. Entonces, yo creo que no podemos echar en saco roto del hecho que decía Juan Carlos ahorita, no ha pasado nada, porque sí, no ha pasado nada hasta que pase algo. Entonces, sería bueno prevenirnos para que no pase nada. ¿Dudas o comentarios? O si no, pues para darle las gracias a Juan Carlos y darle un aplauso. Y si no hay dudas, pues hasta aquí concluiríamos con nuestra exposición del día de hoy. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias a ustedes. Hasta aquí entonces concluiríamos. Nada más agradecerles su asistencia y les vamos a estar emitiendo invitaciones constantemente porque queremos capacitarlos. Vamos a dar una plática que ya la subieron aquí en pantalla la próxima semana. Es cambios relevantes en materia laboral y de seguridad social para 2024, para ver todos los efectos que tiene los salarios mínimos, las reformas laborales, la reforma ahora para trabajadores del campo, el caso del año pasado de las vacaciones, qué efectos tiene, si me cuesta más, si no me cuesta, si los trabajadores salen o no salen de vacaciones, si les tengo que pagar, y una serie de información que, como les decía, vamos a retomar esta capacitación en línea más constantemente. E igual, si ustedes tienen temas que quieren que se les apoye o se les dé, estamos abiertos en transmitir dicha información. Dar las gracias y pues hasta aquí concluimos.